Bien, vamos a empezar un poquito desde el comienzo, obviamente. Entonces yo me preguntaba cómo empezar a abordar este tema tan complejo y cómo poder llegar para poder comprender. Y siempre dije que todo tiene una base, ¿sí? Y para hablar de heridas, ¿sí? Vamos a recordar un poquito en este camino y poder llegar a las intervenciones oportunas, es recordar un poquito que la piel es un órgano extenso del cuerpo, ¿sí? Es un órgano que cumple con múltiples funciones, ¿sí? Hay que considerar la trascendencia de este órgano como una barrera contra las infecciones, una barrera protectora de todos los órganos internos, ¿sí? Y recordemos que también mantiene la temperatura y la regulación del agua y los electrolitos, que sintetiza sustancias químicas y hormonas. O sea, qué importante es la piel sobre el cuerpo de este recién nacido, ¿no? También tenemos que tener en cuenta que los recién nacidos se clasifican por prematuros y recién nacidos de términos, ¿no? Después de los prematuros tenemos subclasificaciones, pero no vamos a entrar profundamente. Pero hay que destacar que estos recién nacidos prematuros tienen la barrera cutánea, ¿sí? La piel la tienen inmadura. ¿Eso qué quiere decir? Que obviamente tiene mucho más riesgos que el recién nacido de término, ¿sí? Entonces va a tener daño cutáneo. Tiene riesgos de daño cutáneo, tiene riesgos de infecciones, ¿sí? De cualquiera sea la lesión. Hoy nos vamos a focalizar en las infecciones relacionadas a las heridas, a las intervenciones que podemos hacer para evitar o por lo menos prevenir eso, ¿sí? Entonces dijimos que este recién nacido prematuro tiene riesgos de infecciones, por cualquiera sea su lesión de piel, por inmadurez, ¿sí? Y tiene riesgo de toxicidad cutánea, ¿sí? ¿Por qué? Porque a menor edad gestacional, mayor inmadurez de la piel y mayor riesgos de absorber esa sustancia que se aplica sobre la piel. Puede ser líquida, sólida, lo que nosotros apliquemos a la piel tiene más riesgos de absorberse en esos recién nacidos prematuros, ¿sí? Vemos acá una imagen de la piel y sus, digamos, se puede decir las capas de la piel, como la epidermis, dermis, hipodermis, ¿sí? Con las terminaciones nerviosas, las glándulas sebáceas, todo esto es lo que comprenden una piel desarrollada. En estos recién nacidos prematuros, que también tienen patologías quirúrgicas, ¿sí? Que los llevan a ser intervenidos, tienen altos riesgos de ser, eh, digamos, sometidos a estas cirugías y entrar en contacto con cualquier tipo de sustancia que pueden ser absorbidas y pueden ser perjudiciales, ¿no? Obviamente para estos recién nacidos prematuros tan chiquititos. Entonces, dijimos que es muy importante poder hacer una valoración de todo esto, ¿sí? Por eso también es importante recordar cuál es la función de, de la piel, ¿sí? Recordemos esto y tengámoslo siempre presente, porque por ahí muchas veces desestimamos la edad gestacional por el apuro de la intervención quirúrgica, ¿sí? Pero no tenemos que olvidar esto, la edad gestacional, los riesgos que tiene, las funciones que tiene la piel y que es sumamente importante, ¿sí? ¿Por qué digo entonces que esto es importante y tener en cuenta? Porque podemos realizar una valoración de la piel, ¿sí? Contamos con una escala de valoración de la piel. Recordemos que la piel, las sensaciones táctiles, ¿no? que la piel siente, ¿sí? Son recibidas a través de la misma. O sea, todo aquello que realicemos sobre la piel son recibidas mediante la misma y transmitidas al cerebro. Y todo impacto negativo que apliquemos sobre la piel va a afectar el neurodesarrollo de este recién nacido. Sin decir que encima puede llegar a ser prematuro, ¿no? Porque hay patologías quirúrgicas que impactan sobre un recién nacido prematuro. Entonces, todo esto nosotros tenemos que tenerlo muy en cuenta, ¿sí? Entonces, es importante una escala de valoración en nuestro servicio, ¿sí? En cada unidad. Yo acá les presento la escala de valoración para poder controlar una piel en nuestras unidades, ¿sí? Esta escala básicamente nos permite valorar la piel diariamente de estos niños, ¿sí?
es una herramienta objetiva, es algo práctico, es fácil de usar, no tiene costo, nosotros lo podemos disponer en cada chasis, en cada carpeta de recién nacido que vamos a estar, en la cual vamos a poder evolucionar o escribir los controles vitales de cada niño. Ahí podemos nosotros colocar esta escala de valoración y tenerla a mano siempre, ¿sí? Esto nos va a permitir que sea accesible, ¿sí? Y que nadie se olvide de que podemos hacerlo en cualquier momento de la guardia, ¿sí? Esto nos ayuda para evitar impresiones también personales, ¿no? Este sistema consiste en valorar 3 ítems como son la hidratación, el eritema y las lesiones. Y cada ítem va a contar con un puntaje. El puntaje 9 nos va a hablar de una situación de riesgo. El puntaje 3 nos va a hablar de un estado normal de la piel, ¿sí? Que no hay riesgos. Por eso es importante hacer la valoración y ver si eso va evolucionando o involucionando, ¿sí? Nos va a poder dar, digamos, una guía para poder actuar tempranamente y prevenir o trabajar sobre esa lesión, en el caso de que se realice. Recordemos que hoy en la actualidad hay mucha evidencia científica de un montón de cosas que querramos buscar, ¿sí? Y sobre todo sobre estas escalas, ¿sí? Así que hay evidencia que valide y nos dé confiabilidad del uso de estas escalas. Como repito nuevamente, creo que no tenemos que desestimar a los recién nacidos prematuros que tienen altos riesgos de alteraciones en la integridad de la piel. Por eso es sumamente importante poder aplicar este tipo de escalas, ¿sí? Y hacer como este muñequito que yo acá les dejo, es poder ahondar fondo sobre estos tipos de lesiones, ¿no? Porque uno no dice que, uno por ahí piensa que no lo hace obviamente a propósito, pero no tenemos que desestimar la piel de estos niños, porque se lesionan tan rápido que no nos damos cuenta, ¿sí? Si podemos aplicar esta escala en todas las guardias, o 2 veces por guardia, para en la entrada y en la entrega de guardia, va a ser muy práctico para nosotros. Por ahí también es práctico poder realizar la valoración cuando el equipo médico lo revisa, hacerlo conjuntamente con el equipo cuando se acercan a la unidad del bebé para revisarlo, ya sea por si lo llamamos por si pasó algo con el bebé, y el médico viene y lo revisa, acercarnos nosotros, ¿sí? Cuando tomamos la guardia por ahí no presentaba ninguna lesión, pero visible en ese momento, pero después cuando lo revisamos a las 3-4 horas sucedió algo, y no desestimar hasta el finalizar la guardia de que la compañera lo vuelva a revisar o controlar, ¿sí? O en algún momento. Entonces no tenemos que desestimar los tiempos, ¿sí? En estos niños que son muy vulnerables, los riesgos de lesiones van aumentando. Entonces, empecemos por ahí, en poder iniciar una práctica, ¿sí? Nosotros mismos, sin que tengamos, por ejemplo, una herida, ¿sí? Quirúrgica. Estos niños también se lesionan. Y empecemos con esa práctica de a poquito, empezar a poder acostumbrarnos, ¿no? Si no lo estamos haciendo, que, como les digo, es accesible, es económico, ¿sí? Entonces tratemos de empezar por ahí, de poder ir aplicando esto en nuestro servicio y después ir haciendo algo un poco más complejo. Bien, y algo más complejo son las heridas quirúrgicas. Cuando en nuestro servicio contamos con un sector donde recibimos pacientes quirúrgicos, ¿sí? O no, o por ahí recibimos una derivación, o nació de urgencia un niño con resolución quirúrgica, es importante reconocer, ¿no? este tipo de heridas y tratarlas, obviamente, ¿no? Y es importante también saber una definición de algo de este tipo de heridas, porque nos va a poder a nosotros llevar a organizar cuidados, ¿no? De qué tipo de herida es y demás. Pero bueno, por lo pronto vamos a empezar con lo que es una herida quirúrgica, ¿no? Hay un montón de definiciones, como que es la solución de la continuidad de las partes blandas como consecuencia de una intervención, ¿sí? Obviamente quirúrgica, porque estas heridas, ¿sí? Van a diferencia de las heridas de las que nos lastimamos, van a estar más relacionadas con intervenciones quirúrgicas
intencionalmente, ¿no? Entonces es la diéresis y la síntesis de una intervención, se dice. Hay bibliografía que dice que es la diéresis y la síntesis de una intervención quirúrgica. ¿Y qué quiere decir diéresis? Diéresis es la incisión, es el corte, por si quieren así llamarlo, para que lo entendamos, es la incisión sobre la piel, o mucosas, o partes, digamos, subadyacentes, planos subadyacentes, ¿sí? Y la síntesis habla de la sutura de la incisión, ¿sí? O sea, de ese corte, y la síntesis sería la sutura, por eso es la diéresis y la síntesis de una intervención quirúrgica. Estas pueden ser únicas o múltiples, ¿sí? Y pueden estar acompañadas de ostomas o drenajes. No necesariamente tiene que suceder así, ¿sí? Ahora vamos a ver algunas imágenes donde en algunas no tienen ostomas, o no tienen drenajes, o sí tienen drenajes. Entonces, no necesariamente, por eso se dicen que o pueden ser únicas o múltiples, y pueden estar acompañadas o no de ellas. Recordemos también que la herida quirúrgica, aparte de ser una lesión en piel, que obviamente es intencional porque está resolviendo una patología, pueden ser la puerta de entrada de microorganismos, ¿sí? Y esto puede potenciar la morbimortalidad del recién nacido. Por eso es importante poder reconocer este tipo de heridas, ¿sí? Trabajar conjuntamente y realizar una valoración adecuada, ¿sí? Porque la valoración de este tipo de heridas a nosotros nos va a poder poner en un plano, ¿sí? Mucho más, más objetivo, ¿sí? Decir, bueno, tengo una herida quirúrgica, se encuentra de esta manera, es la valoración que yo hago, y armo un plan de cuidados. Si la herida está en un proceso de cicatrización normal, se podría decir, vamos a seguir manteniendo esta herida quirúrgica. Y en el pase de guardia se va a hablar sobre esta herida quirúrgica, cómo encontré la herida quirúrgica, cómo pasó la guardia, ¿sí? Entonces, y obviamente evidencio físicamente para que vean cómo está pasando la guardia, ¿sí? Cómo estamos pasando la guardia, cómo queda la herida, y obviamente hay que evolucionar todo, todo relacionado a la herida, y obviamente todo lo que concierne el entorno del recién nacido. Porque recordemos que las infecciones de la herida hoy en la actualidad sigue siendo una de las causas más frecuentes de las complicaciones quirúrgicas. Entonces nosotros no tenemos que desestimar, tenemos que estar atentos a estos, ¿sí? Y obviamente realizar una valoración, ¿sí?, objetiva de esto es fundamental. Y bueno, vamos a hablar un poquito de las incisiones en el recién nacido, ¿sí? Las incisiones en el recién nacido van a estar básicamente relacionadas con la forma del abdomen. Acá vemos un dibujito de una botella y un globo. En esta imagen yo les quiero demostrar que acá, sería básicamente una forma aproximada del abdomen, que es un abdomen un poco más globoso, ¿sí?, en el recién nacido. Sin contar que cuenta alguna patología quirúrgica como una oclusión, una atresia, ¿sí? Pero básicamente, como vemos en la imagen de acá, que ya está resuelta, la resolución, digamos, quirúrgica ya está realizada, ¿sí? A diferencia del adulto, que el abdomen, ¿sí?, es más alargado. Entonces la recomendación en neonatología es poder realizar una incisión transversa, ¿sí?, como vemos acá, ¿sí?, y como vemos en la imagen del globo, que la incisión sea transversa supraumbilical derecha. Esto va a depender igual, obviamente, del tipo de cirugía y de la patología del recién nacido, ¿eh? Pero bueno, las recomendaciones hoy hablan de poder realizarla en ese estilo, digamos, en esa forma, porque nos va a permitir una mayor exploración de la cavidad abdominal, ¿sí? Pero básicamente eso, ¿sí? O sea, después vamos a ver más adelante cirugía y heridas, por ahí en otra posición, pero no es algo que esté mal, digamos, ¿no? Por eso acá aclaramos que va a depender de la cirugía que el recién nacido necesite. Se desaconsejan incisiones medianas y paramedianas por riesgos de ventración y evisceración. Esto es básicamente obviamente va a depender mucho de la cirugía. Y evitar realizar una herida, ¿sí? El equipo de cirugía trabaja mucho con esto porque ellos toman obviamente conciencia de que
un ostoma al borde de una herida tienen muchos riesgos, pero bueno, obviamente hay patologías que cuentan con un ostoma alrededor de una herida, ¿sí? Y ahora vamos a ver un poquito qué patologías básicamente son, pero hay riesgos de infección y evisceración. Pero obviamente no está, digamos, prohibido, si se podría decir, ¿sí? Hay patologías donde los ostomas se encuentran, hay 2 ostomas en la cavidad abdominal, una herida en medio de esos 2 ostomas, ¿sí? Entonces, obviamente, en el borde de la herida vamos tal vez a encontrar un ostoma, ¿sí? Y para eso también tenemos que estar preparados, porque tenemos que cuidar el ostoma y la herida, ¿sí? En esos casos hay muchos riesgos, hay muchas complicaciones, ¿sí? Que nos pueden que podemos atravesar conjuntamente con la herida. Pero bueno, son recomendaciones, y estas hay que decirles, y obviamente todo va a depender del tipo de cirugía. Bien, y bueno, como acá ven, por ejemplo, hay una imagen que yo les quiero compartir, que tenemos 2 ostomas y una herida, y esto es lo que yo le decía, el riesgo de que el ostoma vaya drenando materia fecal, ¿sí? Tengo que cuidar el ostoma para mantenerlo vital y funcionante, ¿sí? Y tengo los riesgos de complicaciones muchas acá, que ahora vamos a ir viendo de a poquito, ¿sí? Y obviamente de contaminación, entonces tenemos que cuidar el ostoma, por un lado, que no es el tema de hoy, pero también cuidar la herida por sobre todo, ¿sí? Pero, ¿ven? Tenemos acá un ostoma donde ya empieza a drenar materia fecal, y tenemos la herida sana, no limpia, bueno, ahora hay que limpiarla, pero les quiero demostrar que no tienen signos de infección, que ahora los vamos a ir viendo de a poquito. Y eso nos tiene que dar una alerta, ¿sí? Porque tenemos que estar muy, muy atentos a que esta herida no empiece a complejizarse durante la guardia, ¿sí? Porque recuerden que hacemos entre 6 a 10 horas de guardia, los fines de semana hacemos 14 horas de guardia, 12 horas de guardia, entonces no tenemos que desestimar este tipo de heridas, ¿sí? Tenemos que mantenerla vital, rosada, ¿sí? Entonces tenemos que tener también en cuenta que las características de la herida pueden ser agudas, simples y limpias. Obviamente, como les dije acá, tenemos que limpiar este tipo de herida, ¿sí? Y básicamente eso nos permite nosotros seguir una secuencia cronológica en la fase de cicatrización. Acá vemos otro tipo de heridas, que les dije que pueden estar solas, ¿sí? Las heridas no necesariamente tienen que tener un ostoma, pero ¿qué pasa? Acá tengo riesgos, si bien está en transversa supraumbilical, acá vemos el ombliguito del bebé, tenemos el pañal, que puede rozar, que no sé si ustedes llegan a ver que está algo enrojecido en la imagen, ¿sí? Acá en los bordes, y eso me tiene que dar una alerta, porque en este caso el pañal, al ser muy grande, rozaba la zona de la herida, ¿sí? Eso a nosotros nos tiene que llamar la guardia. Imagínense si nosotros colocamos al bebé en decúbito prono, ¿sí? Hay muchos riesgos de que obviamente el bebé se va a mover, ¿sí? De que el pañal roce sobre la herida, y eso obviamente no va a ser positivo para este recién nacido, para la herida, ¿sí? Este tipo de heridas pueden ser agudas, simples y limpias, y siguen una secuencia cronológica de fase de cicatrización. Nosotros tenemos que hacer una valoración exhaustiva y ver qué puedo hacer en ese caso. Obviamente acomodo el pañal para que no tenga contacto con la herida, ir valorando constantemente si el bebé está en decúbito prono, que es una posición que favorece otros aspectos, ¿sí? O donde el bebé pueda lograr mantenerse tranquilo, descansar adecuadamente, ¿sí? Entonces, en ese contexto, nosotros tenemos que poder valorar constantemente la herida para evitar que ésta se lesione o se complique, ¿sí? Porque no solo se puede complicar en su fase de cicatrización, sino que también se puede complicar con alguna complicación como es alguna apertura de algún punto, ¿sí? Con el esfuerzo que haga. Entonces tenemos que estar muy, muy atentos a esta herida y no desestimarla. Y no por eso ocluirla o taparla con una gasa para evitar la fricción y demás, porque eso tampoco está aconsejado, ¿sí? Bien,
Tenemos que estar atentos, obviamente, como les decía, ¿sí? Para poder clasificarlas a las heridas, poder aplicar cuidados de prevención, mantención y facilitando el proceso para evitar riesgos estos mayores que yo les decía, ¿sí? Y obviamente no tenemos que desestimar y olvidar y escribir en nuestros registros la situación y la valoración exhaustiva de esa herida. Eso nos va a poder permitir hacer un seguimiento, ¿sí? Tenemos que evitar, como les dije, impresiones personales de como a mí me parece, entonces hacer una valoración exhaustiva nos va a dar a nosotros un panorama de cómo se encuentra la herida, ¿sí? Bien. Y cuando hablamos de de la valoración de la herida, como les dije, tenemos que hacer una valoración objetiva de las heridas, porque recordemos que esta valoración es un estándar de cuidado de nosotros, ¿sí? Entonces, como les digo, existen escalas, ¿sí? Escalas y algoritmos que nos va a dar, obviamente de tratamiento, nos va a dar un plan de cuidados, ¿sí? Y recordemos que estas escalas, contar con estas, nos va a dar un estándar de cuidado. Existen varias escalas de la herida, ¿sí? Una de ellas son las escalas que ahora vamos a ver más adelante, pero quiero detenerme acá y hacer mucho hincapié sobre esta escala, porque esto a nosotros básicamente nos va a ayudar un montón. Si nosotros no empezamos con una valoración, aplicar todo lo que podamos aplicar, productos, tecnología y demás, no nos va a servir porque sí nos va a servir, pero digamos, no deberíamos de llegar a esa instancia ya. Estar utilizando productos para favorecer la cicatrización porque tuvo una complicación. Tenemos que empezar para prevenir, que esa es una de nuestras funciones como enfermeros. Prevenir lesiones, prevenir complicaciones, y lo podemos hacer tan simplemente como es la valoración, ¿sí? Por eso digo que es una valoración objetiva, ¿sí? Que nos da, digamos, un estándar de cuidado. Estas medidas de eficacia que nosotros podemos aplicar son tan importantes para estos recién nacidos, ¿sí? Entonces debemos poder tomar y ayudar a tomar conciencia de que es importante realizar la valoración de una herida o la valoración de cualquier otro aspecto que concierne al recién nacido, ¿sí? Porque uno de los riesgos más importantes, se podría decir, o más complejos, son las infecciones. Y la verdad que llegar a esa instancia para después hacer más complejo y estar ahondando y poner en riesgo mucho más aún la salud del recién nacido es muy difícil después. Bien, dijimos que contamos con varias escalas. Una de las escalas son las escalas de Marion, que habla básicamente de la evaluación del lecho de la herida, ¿sí? Esta escala básicamente lo que hace es a nosotros situarnos en una valoración de que si se encuentra roja o rosada, ¿sí? Hablamos de un tejido de granulación y un tejido epitelial, que quiere decir que está en su proceso de cicatrización, en la fase de cicatrización que a nosotros nos tiene que dejar relativamente tranquilos, pero ir evaluando que esta herida se encuentra en un proceso normal, ¿sí? Pero tenemos que ir evaluando para no ir encontrando y sorprendiéndonos con heridas, con aspectos amarillos o negros, más aún en algún momento, pero recuerden que en los recién nacidos estas fases son muy importantes y son muy rápidas, ¿sí? Estas obviamente en la actualidad avanzan tan rápido que cuando nos damos cuenta ya está compleja, se podría decir, la herida, ¿sí? Bien, entonces, tenemos el aspecto rojo, tenemos el amarillo, que hay presencia de detritus, ¿sí? Y esto nos indica que tenemos que lavar por arrastre. ¿Eso qué quiere decir? Hablar por arrastre hace referencia de una jeringa con solución fisiológica, agua destilada, que son las recomendaciones para limpiar, ¿sí? Hoy una herida, limpiar hoy una herida. Y por arrastre, ¿qué quiere decir? Con una jeringa poder realizar una presión
y poder, digamos, de alguna manera ir sacando el resto de detritus que hay en la herida, ¿sí? De alguna manera, por ahí existe la posibilidad de poder cubrir para evitar que esto tenga contacto con el exterior o alguna sustancia que potencie el riesgo de infección, ¿sí? O lesión, más aún todavía, ¿sí? Y si nos encontramos con un tejido negro, nos habla de un tejido necrótico, donde hay que debridar. Y en esta instancia estamos hablando de la aplicación de algún producto en particular, ¿sí? Para poder ayudar a debridar, y vamos a ir viendo después más adelante qué tipos de dispositivos podemos utilizar para debridar. Pero básicamente es esto, ¿no? Porque si ya estamos en una instancia de necrosis del tejido, es una instancia compleja, es a donde nosotros no queremos llegar, por eso hago mucho foco en la valoración, que es una manera preventiva de llegar a esta instancia, ¿sí? Así que esas complicaciones pueden suceder, la idea es que no sucedan, ¿sí? Y bueno, tratar de poder trabajar sobre esto. Bien. Esto, obviamente, nos va a permitir favorecer el proceso de cicatrización, la adecuación de nuestra valoración y disminuir riesgos de infección, ¿sí? Por eso hacemos mucho foco en una escala de valoración a nuestro servicio, cuidado continuo de ese tipo de heridas. Hay otra escala que se llama TIME, ¿sí? Que es una escala que fue, digamos, trabajada por dos doctores que trabajaron sobre la preparación de esta herida, que se llaman Vicente Falanga y Gary Cibal, en el año 2004, ¿sí? Básicamente este acrónico fue creado por ellos, ¿sí? Esta escala, este acrónimo lo que hace es poder ayudarnos a abordar el tratamiento de las heridas, ¿sí? Es un esquema que está basado básicamente en el trabajo de una junta con interconsultores, ¿sí? Una junta consultiva que hablan sobre la preparación de las heridas, ¿sí? Básicamente lo que hablan, y como vemos acá en las imágenes, esta escala habla sobre el tejido, sobre la infección, ¿sí? Sobre la humedad, el exudado, ¿sí? Y sobre el borde de la herida, ¿sí? Acá vemos esta escala que ahora vamos a profundizar. El fin de este acrónimo, ¿sí? Es intervenir sobre estas 4 áreas, ¿sí? Poder armar un plan de cuidados en cada una de ellas, y todo va a depender en qué situación nos encontremos, ¿no? Y poder realizar un cuidado óptimo sobre la misma herida, ¿sí? Básicamente nos va a permitir valorar la herida para poder evitar, para mejorar, reducir el edema, ¿sí? Si nos encontramos con edema, trabajar sobre ello, disminuir la carga bacteriana, ¿sí? Para evitar que haya exudado. Y esto nos va a facilitar el proceso de cicatrización de la herida. Todo lo que hagamos siempre va a ser a favor del proceso de cicatrización, del proceso endógeno de cicatrización, ¿no? Y valorar la herida es importante en todas las posiciones del recién nacido. Esto, como yo les digo, empecemos desde el comienzo con una valoración. Siempre voy a ser muy hincha con eso, porque eso es lo que a nosotros nos va a evitar encontrarnos tal vez en una instancia de tejido necrótico, en una instancia de infección, en una instancia donde está exudando. Entonces, siempre poder valorar la herida es importante en todas sus etapas, pero si lo podemos hacer tempranamente mejor, ¿sí? Y poder realizar una valoración de esa herida en una posición, digo yo, recomendada, porque eso nos va a poder permitir hacer una valoración un poco más profunda, ¿no? O sea, no es lo mismo que la mire de costado. Si está en decúbito prono, miro de costado la herida, ¿sí? Porque seguramente, obviamente, es una herida abdominal. En los casos de que sea así, por ahí lo tenemos en decúbito prono, y lo miramos por ahí de costado, y no nos va a dar una impresión, y no vamos a poder hacer una valoración objetiva, ¿sí? Va a ser algo muy, muy superficial, y eso la verdad que no nos da un buen aspecto de poder decir la herida se encontraba de esta manera, y por ahí lo roté, y sin embargo me he encontrado con algo mejor, o con algo por ahí
mucho peor, ¿sí? Porque recordemos que esto es el proceso de cicatrización en ellos, y los riesgos como de infección o de exudación son muy rápidos, ¿sí? Obviamente tenemos que tener en cuenta, como les dije, la edad gestacional, ¿sí? Y los riesgos de absorción que cumplen si utilizamos algún producto para poder tratar este tipo de heridas, porque recuerden que este acrónimo lo que hace es poder actuar sobre la piel en cualquiera de sus etapas, ¿no? O sea, poder encontrar y ver cómo está el tejido, si tiene signo de infección, si hay exudado, si hay una actuación de, si los bordes epiteliales se encuentran edematizados, si están en proceso de cicatrización o no. Entonces, eso nos va a poder delimitar, digamos, decir dónde estamos parados y cómo actuar. Bien, acá yo les quería compartir a qué hace referencia, ¿sí? Time del tejido, control del tejido no viable, ¿sí? Donde hay restos no celulares que digamos que afectan el proceso de cicatrización, ¿sí? El control de la inflamación, si hay signos de infección, ¿sí? Ahora vamos a ver un poquito, ¿sí? El control de la humedad, ¿sí? No se va a producir adecuadamente el proceso de cicatrización, ya que no migran las células que actúan sobre el proceso de cicatrización, ¿sí? Va a haber exceso de humedad, ¿sí? Y después vamos a hablar un poquito más adelante de la cura húmeda, que es la recomendación en la actualidad, pero al haber un exceso de humedad no va a permitir una cicatrización acorde, ¿sí? Y bueno, la estimulación de los bordes. Una de las fases de cicatrización habla de que los bordes de la herida se van cerrando hacia el centro, ¿sí? Y cuando ya hay un proceso ya alterado, las heridas obviamente no van a poder cumplir su fase de cicatrización adecuadamente, ¿sí? Ya cuando hay algo que interfiere en el proceso de cicatrización, ya no va a haber manera de poder, digamos, ir por el camino correcto, sino poder ir, digamos, tropezando y en el camino y poder buscar alguna herramienta que nos ayude a volver al proceso fisiológico normal, ¿sí? Tenemos que ya ahí intervenir. Bien, la profilaxis es un tema muy interesante. La profilaxis en la actualidad es, la verdad que la profilaxis hoy se sigue utilizando en nuestros servicios, en cualquiera de sus formas, ¿sí? Se usa hace muchos años. La idea es prevenir, ¿sí? Infecciones, ¿no? Uno lo hace siempre con una manera, todo lo que hacemos en esta instancia quirúrgica es que trabajamos todos para evitar estos riesgos de infección, ¿sí? Y la idea es poder prevenir estos riesgos, ¿sí? En la actualidad contamos con un baño prequirúrgico, la profilaxis antimicrobiana, ¿sí? Y el rasurado. Y ahora vamos a hablar de cada de esas tres cosas, que el rasurado quedó un poco en el olvido, pero vamos a hablar un poquito profundamente de cada una de ellas, ¿sí? La profilaxis, básicamente, a lo que hace referencia es a prevenir, digamos, lo hacemos, ¿sí? Para evitar riesgos de infección. El baño prequirúrgico disminuye notablemente la colonización cutánea. La recomendación es utilizar clorexidina al 4% o al 2% en recién nacidos prematuros, ¿sí? Es un procedimiento de sencilla realización, ¿sí? Que disminuye notablemente, obviamente, la colonización, y es el antiséptico de elección de los gérmenes habituales en la piel, entre el 4 y el 2%. Hoy estamos en discusión, pero las recomendaciones hablan de poder disminuir el porcentaje de clorexidina sobre la piel, porque de alguna manera, si bien la clorexidina está recomendada en recién nacidos, disminuir el porcentaje de la clorexidina para que no sea tóxico en los niños, porque en los recién nacidos prematuros, como dijimos anteriormente, son recién nacidos con piel inmadura, y utilizar clorexidina al 4% es tóxico para estos tipos de recién nacidos. Entonces, poder disminuir, ¿sí? La concentración de esta clorexidina, ¿sí? En estos recién nacidos es muy importante eso.
Y en cuanto a la profilaxis antimicrobiana, ¿sí? Es importante poder destacar que la profilaxis antimicrobiana se utiliza hace muchos años, ¿sí? Para prevenir los riesgos de infección, y pueden ser efectivas dentro de nuestro servicio, y esto obviamente va a estar acompañado con las políticas de infección y el equipo del servicio de cirugía, ¿no? Uno dice que va a actuar, uno dice no, que se aplican como coayudantes de una buena técnica, ¿sí? Y esto va a depender mucho de qué tipo de intervención estamos realizando, ¿sí? Que se está realizando, obviamente. Y uno siempre lo hace de manera preventiva, se podría decir, ¿sí? Y el antibiótico de elección va a estar relacionado con el tipo de intervención, ¿sí? Uno todo lo que hace es para prevenir, y todo esto va a depender mucho de la cirugía, ¿sí? Básicamente se utilizan antibióticos de cefalosporina de primera y segunda generación, ¿sí? Y otros antibióticos de gran negativo, ¿sí? Para actuar sobre estos gérmenes, ¿sí? Pero hoy en día se utilizan profilaxis sobre los recién nacidos, digamos, ¿no? Se administran previo a una intervención. Bien, eso por otro lado. En cuanto al rasurado, que yo lo que les decía del rasurado, es que no está recomendado en recién nacidos el rasurado. ¿Por qué? Estos rasurados que se realizan, si se podría decir, pueden, digamos, ocasionar lesiones microscópicas, ¿sí? ¿Y eso qué quiere decir? Que realizan lesiones en la piel, ¿sí? Formando como una entrada para estos gérmenes, ¿sí? Y la verdad que no es una de las recomendaciones, porque tienen altos riesgos de que estos recién nacidos se lesionen. Entonces, se lesionen, perdón, se colonicen y entren los gérmenes que después, al ser intervenidos, ¿no? sea más agresivo para este recién nacido. ¿Sí? Básicamente por las lesiones no está recomendado, pero sí hay tipos de cirugías, como las cirugías de cabeza, ¿sí? Y si el bebé cuenta con mucho cabello, lo que se puede hacer es disminuir la cantidad de cabello para que puedan, digamos, intervenirlo cómodamente y evitar riesgos después cuando tengamos una herida en la cabecita del bebé, ¿sí? Poder reducir un poco el cabello para evitar este tipo, pero no realizar un rasurado con una maquinita de afeitar, porque la verdad que eso no ayuda en lo más mínimo, ¿sí? Entonces, está recomendado el baño prequirúrgico en recién nacidos, utilizar clorexidina al 4 y al 2%, y evaluar en estos recién nacidos prematuros, ¿sí? Una profilaxis antimicrobiana, y esto va a depender de la cirugía del niño, de qué tipo de cirugía se le va a realizar previo a la cirugía, ¿sí? Y esto es de manera obviamente profiláctica, uno lo hace para evitar riesgos de infección, ¿sí? Está recomendada, se usa hace muchos años, sí, pero obviamente que todo esto a nosotros no nos va a evitar que el recién nacido no se infecte, ¿sí? Esa herida no va a depender de la profilaxis que se aplique sobre estos niños, ¿sí? Entonces no podemos decir, bueno, si este recién nacido recibió profilaxis antimicrobiana, no se va a infectar la herida. No, la profilaxis antimicrobiana que se aplica una hora antes de la intervención quirúrgica, ¿sí? No nos va a evitar esto. Entonces, no podemos entender que esto se realice por esta manera, ¿sí? La verdad que la infección de la herida quirúrgica va a estar básicamente relacionada con la extensión, con los centímetros, con los centímetros de la herida, con el tiempo, con el tipo de herida y con la profundidad. Entonces no podemos decir que digamos vamos a evitar un riesgo, y esto va a depender de nuestros cuidados, obviamente.
Pero bien, básicamente está recomendado utilizar, lo que sí por ahí no se utiliza en todos los servicios, ¿sí? Y esto va a depender del equipo de cirugía y del equipo de infectología, pero digamos que sí que se utiliza porque, digamos, actúa, digamos, de alguna manera preventiva junto con el baño quirúrgico que decoloniza la piel, la profilaxis de los antibióticos y obviamente no rasurado. No sé si se sigue utilizando en algunos servicios, pero no es recomendado esto. Estos son elementos claves para evitar infecciones, digamos, para prevenir. Pero bueno, las infecciones no se van a evitar completamente si nosotros no aplicamos parte de nuestro cuidado, ¿sí? Bien, y vamos a andar un poquito más profundo, ¿sí? En estos casos con los tipos de herida, ¿sí? Tenemos tipos de herida, como es la herida limpia, ¿sí? La herida limpia es una herida operatoria donde se ingresan en los tejidos no infectados ni inflamados, ¿sí? Son las heridas producidas en órganos estériles, tanto como el cerebro y como el sistema musculoesquelético, ¿sí? Y deben ser cerradas y poseen drenajes. En este tipo de heridas, como yo les dije anteriormente, podemos contar con ostomas o drenajes. Vamos a poder, como yo también les hablaba de la profilaxis antimicrobiana, es administrar antibióticos 30 minutos o 1 hora antes. Este tipo de heridas limpias, ¿sí? Obviamente son intencionales y hay que tratarlas con mucho cuidado, ya que obviamente lo dice el tipo de herida, son heridas limpias y tenemos que prevenir, y recuerden que tocan órganos profundos, ¿sí? Entonces tenemos que tener mucho y sumo cuidado y signos de alerta, digamos, porque podemos tener mayores riesgos de infección. Y la herida limpia y contaminada es aquella herida quirúrgica en la que se ingresa en el tracto digestivo o urinario, o genital también, sin contaminación evidente, o se produzcan alteraciones en la técnica, ¿sí? En este tipo de heridas también es recomendable administrar 30 minutos a 1 hora antes la profilaxis de antibióticos, ¿sí? Y obviamente se puede seguir hasta 24 o 48 horas, y eso se va a trabajar conjuntamente con el equipo, ¿sí? De neonatología, que son quienes indican la medicación, la administración de medicación, y esto se habla conjuntamente con el equipo de cirugía, ¿sí? Pero tenemos que estar atentos que este tipo de heridas van a necesitar, posterior a la cirugía, continuar con antibioticoterapia, ¿sí? Puede ser de amplio espectro, ¿sí? Y todo va a depender obviamente de la herida. Antisulbactam, la cefalosporina, y después seguramente vamos a contar con algún antibiótico específico, piperacilina tazobactam, ¿sí? Que actúa sobre los gérmenes Gram. Tenemos heridas contaminadas, ¿sí? Estos van a ser productos de un traumatismo dentro de las primeras 4 horas de haberse producido, ¿sí? Va a ser unas cirugías con alteraciones se puede ver con cirugías con alteraciones en la técnica, ¿sí? La incisión de los tejidos inflamatorios no se van a encontrar purulentos, ¿sí? En esta también se recomienda utilizar antibioticoterapia profiláctica y seguir posterior el tratamiento con la misma, son unas 48 o 72 horas aproximadamente, ¿sí? Así que tenemos que estar muy alertas en este tipo de cirugías, poder continuar con la antibiótico-terapia. Y las heridas sucias infectadas son productos de un traumatismo después de 4 horas, ¿sí? La anterior era hasta 4 horas o dentro de las 4 horas, y estas son después de las 4 horas de haberse producido, ¿sí? Ya ahí vamos a tener tejido desvitalizado, ¿sí? Vísceras perforadas, presencia de germen durante o antes del momento de la cirugía, como yo les decía. En esto la presencia del germen es muy atemorizadora, digamos, para nosotros, para todos, porque el germen está dando vuelta y tenemos altos riesgos de que se contamine y riesgos de infección, ¿sí? Y esto, lo que nosotros hablábamos recién del rasurado. El rasurado no está recomendado porque, y más con las maquinitas de afeitar, que
que muchas veces rasuramos a los bebés para colocar alguna vía percutánea o demás, no está recomendado, porque la piel del recién nacido es muy, se encuentra, si bien en el término madura y en el pretérmino inmadura, podemos tener grandes riesgos de lesionar la piel, son lesiones microscópicas que no vemos, ¿sí? Entonces, podemos lesionar y hacer lesiones donde puedan cultivarse, esconderse, acumularse esos gérmenes y atacar, digamos, de alguna manera en el momento más vulnerable del niño, que es cuando está en una intervención quirúrgica o cuando tenemos una herida y estos gérmenes están presentes sobre la piel, escondidos en esas lesiones microscópicas, que pueden abrir grandes focos infecciosos, ¿sí? Entonces, es importante poder contar con la profilaxis de antibióticos, ¿sí? Como le digo, en algunas intervenciones las heridas pueden ser, los antibióticos administrados posterior a la cirugía pueden ser con un esquema empírico en este tipo de heridas, entre 48 y 72 horas, antibióticos empíricos, y después seguir entre 7 y 10 días con un esquema según el germen, ¿sí? En ese caso se va a tener que cultivar del lecho de la herida, si se puede rescatar algún germen que esté impactando para poder actuar con el antibiótico necesario sobre esa herida, ¿sí? Bien, vamos a ahondar mucho más profundo, ¿sí? Como vemos ahí en la imagen, mucho más profundo en búsqueda de las clasificaciones de las incisiones de sitio quirúrgico, ¿sí? Las infecciones del sitio quirúrgico van a estar relacionadas, digamos, en la ubicación en la que se encuentren, ¿sí? Tenemos ahí la piel, el tejido subcutáneo, el tejido blando, donde encontramos los músculos, ¿sí? Y los órganos, donde mucho más profundo, están debajo de los tejidos blandos. Y ahí vamos a ver las infecciones, ¿sí? Las clasificaciones de estas infecciones, y vamos a tener infecciones incisional, superficial, que va a abarcar lo que es piel y tejido subcutáneo, ¿sí? Las infecciones incisionales profundas, que van a abarcar los tejidos blandos y más profundos, como son las fascias y músculos, y las infecciones de órganos o espacios, que son obviamente las infecciones de los órganos vitales de estos niños. Y acá tenemos que tener mucho en cuenta la valoración y la actuación, si supura, si exuda, si hay tejido desvitalizado, si hay dehiscencia, que son una de las complicaciones de las intervenciones quirúrgicas que vamos a ver más adelante. Pero acá también tenemos que tener en cuenta qué tipo de cirugía recibió este recién nacido, qué tipo de tratamiento y antibiótico-terapia recibió, ¿sí? Cómo responde el recién nacido, si son intervenciones quirúrgicas profundas con altos riesgos de infección, ¿sí? Tenemos que ver si el recién nacido está sedado, si está adaptado, evitar complicaciones que estas puedan, digamos, relacionar, ¿sí? Entonces, esta clasificación de infecciones nos va a poder a nosotros delimitar, conociendo estas etapas, estas capas, ¿sí? Poder saber dónde se puede producir la infección en esta oportunidad, ¿sí? Vamos bien, ¿no? Con el tiempo, creo. Sí, vamos casi una hora, me parece. Bien. En cuanto a la limpieza, yo les decía que las recomendaciones hoy en la actualidad es no utilizar antisépticos a menos que esté indicado por alguna complicación de la herida, ¿sí? Las soluciones para la limpieza de la herida son soluciones fisiológicas, ¿sí? La solución fisiológica que está libre en nuestro servicio, que podemos contar con ellas. Yo creo que en la mayoría de las unidades de cuidados intensivos neonatales contamos con solución fisiológica en cualquiera de sus presentaciones. Ampolla plástica, Baxter, sueros, o sea, se puede utilizar. Si no contáramos con ampollas, como vemos en la imagen, ¿sí? Si no contáramos con ampollas de vidrio, o con los Baxter chicos, podemos utilizar las ampollas de suero fisiológico, ¿sí? De Baxter, los más grandes. Podemos utilizar las mismas.
eso no nos imposibilita poder usarla, pero eso sí, no lo podemos volver a utilizar, ¿sí? Y esto va a estar dado según el comité de infectología que ustedes tengan, pero no quiero profundizar en eso, pero la recomendación es utilizar el suero fisiológico en ese momento y descartarlo, ¿sí? Porque tiene altos riesgos de contaminación, la entrada de ese Baxter, de SSH, y que lo utilice otra persona, y sí, empezar a contaminar todo. Entonces, lo usé y lo descarto si son sueros grandes, ¿sí? Y si son ampollas, mejor, ¿sí? Porque vamos a poder utilizar la cantidad que necesitemos y descartar. La solución fisiológica, ¿sí? Es un suero isotónico, fisiológico y estéril. Recordemos que para realizar todo tipo de limpieza de la piel tiene que ser de una manera aséptica. Se utiliza como un estándar para hacer la limpieza general de todas las heridas, ¿sí? Es isotónica, como les dije, fisiológica, estéril, y no interfiere en el proceso de cicatrización. Así que esto se puede utilizar tranquilamente, ¿sí? De alguna manera, cuando las heridas no necesitan arrastre en la limpieza para poder retirar alguna, ¿cómo les puedo explicar? Propiedad, partícula, a ver, algo de más de la herida, como ser un coágulo, como ser una... No quiero decirle costra porque no los quiero confundir, pero algún resto que no fuera la herida o el estómago, como vimos anterior, un resto de materia, por ejemplo, fecal, si tiene que cambiar una bolsa de ostomía y tenemos la herida, y ustedes tienen un resto de sangre, se podría decir, no podemos hacer barriendo o de forma tópica, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Mojamos la gasa con suero fisiológico, y en forma tópica, vamos a ir limpiando, ¿sí? Tratemos de que con eso, si fue materia fecal, que haya entrado en contacto con la gasa, con fisiológico, no estar tocando otra vez nuevamente sobre la herida, ¿sí? Que utilicemos gasas y que sea de manera limpia sobre la herida, si haya tenido contacto, en el caso de que haya una ostomía cerca con materia fecal, tratemos de cambiar la gasa, ¿sí? Pero no tocarla, pero sí de manera tópica, hasta poder lograr terminar de limpiarla. Eso en cuanto hagamos una limpieza, ¿sí? Y si tiene que ser por arrastre, es como con una jeringuita, un poquito de presión, ir arrastrando de a poquito hasta que podamos sacar esa partícula, se podría decir, depende de lo que sea, materia fecal, sangre, un coagulito, ¿sí? Una costrita que se formó que no tiene que ver con el proceso de cicatrización, ¿sí? La otra solución que también que es recomendable es agua destilada, ¿sí? El agua destilada puede ser una alternativa al suero fisiológico, ¿sí? Se puede utilizar en la limpieza de este tipo de heridas, así que nos podemos quedar tranquilos de poder utilizar esto. Lo que yo les decía al comienzo es que no está recomendado utilizar en forma general, ¿sí? Las soluciones antisépticas, porque pueden producir toxicidad y agresividad, ¿sí? Pero obviamente hay excepciones donde sí está indicado su uso. Yo quería recordarles, creo que no les dije, que en cuanto al agua, ¿sí? Si bien es una alternativa al suero fisiológico, el agua de calidad higiénica, ¿sí? Suficiente como para que se pueda beber, ¿sí? El agua potable, el agua de las botellas que se comercializan, ¿sí? Es segura para poder realizar la limpieza sin necesidad de que sea estéril, ¿sí? En el caso de que tengamos que la madre tiene que llevarse de alta al recién nacido y tenga una herida presente, podemos decirle a la madre que no se compre las aguas destiladas, ¿sí? Porque tienen un costo económico importante. Entonces, para ellos se le puede utilizar en casa, ¿sí? Agua limpia, ¿sí? No agua de la canilla, porque no sabemos qué partículas adicionales tienen estas aguas, ¿sí? Pero bueno, podemos recomendarles esto, que utilicen
agua limpia, que es agua segura para poder realizar la limpieza, ¿sí? Y nosotros en nuestro servicio, si no contamos con agua destilada, la realidad es utilizar como alternativa al fisiológico, ya que en las unidades podemos tener altos riesgos de, de todos los gérmenes que rondan y que producen infecciones intrahospitalarias, ¿sí? Recuerden que para limpiar las heridas tenemos que utilizar guantes estériles, ¿sí? Limpiar, como les dije, la zona de manera circundante, ¿sí? Y utilizar, ¿sí? Lo que no tengo que hacer es volver a repetir, ¿no? De volver a topicar con la misma gasa que limpié y si se me ensució, volver a topicar, ¿sí? Desecho la gasa si ya tuvo contacto con algún resto de sangre, algún resto de materia fecal. Y con otra gasa ir limpiando desde la parte superior a la parte inferior, ¿sí? En un solo movimiento, ¿sí? De manera tópica y circundante, ¿sí? Para poder evitar infección. Y tenemos que repetir de esa manera, ¿sí? En forma circular, ¿sí? Y o tópica. Todo va a depender de cómo lo encontremos en ese momento. Pero si hacemos tópicas, o sea, secar en toquecitos, ¿sí? Lo hagamos suavemente, porque la herida duele. Y estos recién nacidos, en la semana 7 de gestación, ya empiezan las terminaciones nerviosas a empezar su desarrollo. Ahí que vimos con Paulo, neurodesarrollo, los recién nacidos sienten dolor, ¿sí? Desde la semana 7 empieza a formar todo lo que es los receptores nerviosos, ¿sí? Que empiezan en la parte oral, ¿sí? Y ahí empieza su desarrollo. Entonces estos recién nacidos sienten dolor. Si yo toco agresivamente o con un poco más de fuerza, puedo producirle dolor, ¿sí? A pesar de que el niño no nos diga tengo dolor, ¿sí? Va a llorar, va a tener signos en las fases que nos implican y signos vitales que nos demuestran que tienen dolor. Entonces tenemos que hacerlo sutilmente. Tenemos que contener, tenemos que utilizar medidas de contención y no farmacológicas para estos niños que si vamos a limpiar una herida ¿sí? que pueden llegar a doler. Entonces sequémoslos con toquecitos suaves, ¿sí? Y mientras podemos ir haciendo una valoración de la herida, siempre que vayamos limpiándola, ¿sí? Bien, una de las recomendaciones, bueno, ya me había notado un poquitito, que era realizar la limpieza con solución fisiológica o agua destilada, que es una de las alternativas. Tratar de no utilizar antisépticos a menos que lo necesite, ¿sí? La limpieza de la herida va a facilitar el proceso de cicatrización, disminuyendo los riesgos de infección, ¿sí? Entonces tenemos que poder realizarla. Las heridas quirúrgicas se limpian a las 24 horas de la cirugía, a menos que hayan algunos restos de sangre, ¿sí? Como habíamos visto en las fotos anteriores. Se protegen con un apósito oclusivo en el comienzo y después entre las 72 y 92 horas, si la evolución de la herida es buena, se puede dejar sin tapar completamente y solo poner un apósito no oclusivo, ¿sí? Que aísle para la manipulación y la situaciones especiales, ¿sí? Y todo va a depender, si la herida no supura y podemos dejarla despejada, se puede ir realizando, ¿sí? A ver, despejada depende de la situación del recién nacido, si tiene altos riesgos de contaminación, ¿sí? Si es una herida muy compleja, tenemos que tratarla de distintas maneras, ¿sí? Y en el caso de, como les dije, si tenemos que arrastrar algún tejido necrótico o con restos de exudado, es importante valorar el lecho de la herida, ¿sí? Tratar de hacerlo con la jeringa a presión, e ir arrastrando ese tejido de más, ¿sí? E ir valorando la herida y cómo se va encontrando. Y es importante poder lograr una sistematización, ¿sí? Ya que en estos tiempos poder armar una escala, una guía, ¿sí? Que nos ayude a tratar las heridas, ¿sí? Es muy importante poder lograr armar esto en nuestro servicio, según las recomendaciones, para poder sistematizar de alguna manera nuestros cuidados, ¿sí?
de que todos actuemos y vayamos por el mismo lugar, ¿sí? De cómo actuar en cada situación en la que nos encontremos, y más si contamos con un servicio de recepción de pacientes quirúrgicos. Nosotros en el Hospital Posadas, actualmente, contamos hace marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 1 año y 5 meses, contamos con una sala especial para pacientes quirúrgicos. Todos los pacientes quirúrgicos que haya se ingresan a esa sala. Esa sala cuenta con 9 unidades. Y muchas veces las 9 unidades están llenas, muchas veces. Todo tipo de patologías. El Hospital Posadas es un hospital 3B, así que recibimos todos los tipos de pacientes de hernias diafragmáticas, gastroquisis, onfaloceles, atresia de esófago, melomeningocele, atresias intestinales, gastroquisis, les dije. Son un montón de patologías, ¿sí? Hidrocefalias, hemos recibido malformaciones, pacientes con malformaciones congénitas. Tenemos todo tipo de patologías dentro de la unidad. Pacientes prematuros que transitan con la enterocolitis necrotizante, ¿sí? Que necesitan resolución quirúrgica, pueden estar en la terapia, van a quirófano, son intervenidos y vienen a la sala. Y la verdad que esa organización a nosotros nos ayudó para poder focalizar los cuidados en estos recién nacidos quirúrgicos de una manera más prolija, ordenada, y trabajando todos de la misma manera, ¿sí? Pudimos reducir en un tiempo los números de infección en distintos aspectos, en catéteres venosos centrales, pudimos reducir infecciones en el sitio quirúrgico, pudimos trabajar con las familias conjuntamente. Son niños que, depende de la patología que tengan, van a ser complejos y crónicos, porque hemos tenido pacientes de muchos meses que han estado y que se han complejizado porque han transitado eventos infecciosos, ¿sí? De distintas, ya sea por la herida, ya sea por el acceso venoso central, ¿sí? Se haya colonizado con algún germen, ¿sí? Pero digamos, trabajamos de una manera más sistemática porque, digamos, hicimos un seguimiento de cada uno de estos niños, ¿sí? Y se focalizaron enfermeras, dos enfermeras de cada turno, en esa sala, ¿sí? Que fueron por elección propia de cada una de ellas. Y bueno, no solo dos enfermeras, obviamente después se complementaban con enfermeras que iban rotando por esa sala, pero quedaban 2 enfermeras fijas por cada turno que ya conocían a todos los pacientes. Yo era una de las enfermeras soy una de las enfermeras que estoy hace 1 año y 5 meses desde que inició esa sala, digamos, ¿sí? Porque era antes una terapia intermedia. Ahora es la sala de quirúrgicos, todos lo llaman la sala de quirúrgicos, y todos pudimos hacer el seguimiento de todos los niños, ¿sí? Y la verdad que es un desafío día a día cada niño, y poder armar una guía práctica de cada utilización, una escala del dolor, armar un plan de cuidados de cada niño y conocer el historial desde que nace hasta que se va de alta, es muy práctico. Es muy práctico, por eso es que aconsejamos ser muy exhaustivos con cada cuidado que realizamos. Y esta guía de práctica clínica de la utilización de antisépticos que nos comparten Casamada y colaboradores de España del año 2002, a nosotros nos da un ejemplo como tantos algoritmos o escalas que nos presentan para poder sistematizar de alguna manera nuestros cuidados, una vez que ya los tenemos organizados, ¿no? Poder trabajar con estos cuidados organizados, bien planteados, y decir, bueno, yo hoy tengo un signo de infección. ¿Qué tengo que realizar? Voy a utilizar mi escala de valoración de heridas. ¿Qué puedo hacer? ¿Sí? Y no es algo subjetivo que por ahí o una impresión mía personal y poder
actuar y paso la guardia. A mí me pareció que tenía esto, entonces le puse esto, y sin embargo por ahí fue contraproducente para esa herida, para esa lesión, para ese recién nacido. Entonces qué importante es poder confeccionar guías, ¿no? Trabajar con escalas, poder conjuntamente todos trabajar sobre una herida, con la escala del dolor, con la valoración de la piel, ¿sí? Eso va a hacer que en equipo podamos mejorar el procedimiento, la progresión de la salud de este recién nacido, ¿no? Y esta escala que nos comparte Casamada en cuanto a la utilización de antisépticos, nos hablan de una herida aguda y una herida crónica, ¿sí? Cuando la cicatrización, ellos lo que nos recomiendan que en cuanto a la cicatrización de primera intención, que son heridas con suturas mayor o menor, o sea, de mayor o menor complejidad, ¿sí? O de centímetros de herida, digamos, ¿no? O sea, todo eso va a depender de muchas cosas, como les dije anteriormente, y una de ellas es el tamaño de la herida. Nos recomiendan el uso del antiséptico tópico, pero obviamente todo va a depender de si lo necesito o no. Si no, una limpieza y nada más, ¿sí? Pero obviamente la valoración de esto nos va a llevar a saber si vamos a utilizar un antiséptico o no. Si ocurre un fallo de sutura, que es una dehiscencia, que es una de las complicaciones, se podría decir entre comillas, comunes, ¿sí? Que en realidad no debería suceder, pero sucede, y ahora vamos a ver un poquito más profundo. ¿Cómo actuar? Si hay signos de infección, y si no hay signos de infección, ¿cómo actuar? Si hay una cicatrización de segunda intención, ¿cómo tenemos que actuar? Que es la limpieza con solución fisiológica por irrigación, tenemos que evaluar el lecho de la herida, ¿sí? Y ir evitando riesgos de infección para favorecer el proceso de cicatrización, ¿sí? Si hay debridamiento, en el caso de que haya una herida crónica o una herida aguda con signos de infección, si hay debridamiento del tejido desvitalizado, la idea es poder tomar un cultivo de esta herida y tratar con un antibiótico específico, ¿sí? Y si hay signos de infección en una herida aguda y en una herida crónica, poder valorar todo esto del tratamiento de antibióticos, y si no lo hay, tenemos que valorar la zona perilesional, ¿sí? Que es lo que decía, la zona de los laterales, que tenemos la piel sana, la herida, el ostoma, en el caso de que tenga ostoma, poder ir valorando todo esto, ¿sí? E ir haciendo continuamente limpiezas con sueros fisiológicos, ¿sí? A temperaturas más cálidas, ¿sí? Que no sean poder entibiar el suero fisiológico o el agua destilada para poder ser aplicada sobre la piel del recién nacido. Qué importante es poder tener una guía que nos ayude a nosotros a poder utilizar bien y aplicar bien nuestros cuidados, ¿no? Por eso es importante poder contar con uno de estos en nuestros servicios para poder lograr lo que todos queremos, es la mejoría de estos recién nacidos y el desarrollo óptimo de esa herida en este caso, ¿no? Y por eso la idea es poder lograr una cicatrización acorde, ¿sí? Favorable dentro de lo que nosotros podamos hacer. Vamos a conocer hoy las fases de cicatrización, o recordar un poquito las fases de cicatrización, que son 3, la fase inflamatoria, la fase de migración y proliferación, la fase de maduración y remodelación. Cada una de ellas cuentan con unos días aproximados. Van a haber bibliografías que hablan de 1 o 2 días más o menos, pero la fase inflamatoria es la fase del primer al cuarto día, la fase de migración y proliferación es del cuarto al día 14, la fase de maduración y remodelación de los días 14 hasta la cicatrización completa, y ahí vamos a hablar un poquitito, pero bueno, la idea acá tenemos una herida que fue una herida muy grande, que
que obviamente acá tenemos unas cosas que todavía debemos trabajar con algunos puntos, pero vemos que esta herida ya fue cicatrizando, vemos los bordes de la herida, ¿sí? Ya acá vemos algunas cicatrices. Esta fue una herida de mielomeningocele, que la verdad dio muchísimo trabajo, pero fue, digamos, efectiva su cicatrización, y esta sería como la última etapa de maduración, ¿sí? Porque ya estamos viendo que ya está madurando, ¿sí? Y se está remodelando, y está terminando su fase de cicatrización, solo que hay que trabajar un poquito para poder eliminar esta costra de aquí, que una vez que se debride, se podría decir, esta costrita que está seca, ¿sí? Con un apósito oportuno, ya podemos darle fin a este arduo trabajo en cuanto a esta herida, ¿sí? Pero bueno, la cicatrización habla de esto, de poder lograr cerrar la piel completamente, mantenerla íntegra, y que no sea una gran puerta de entrada para estos gérmenes que la verdad que una vez que entran hacen desastre. Bien, como dijimos, tenemos una primera fase que es una fase inflamatoria, que les dije que, como digo, duran aproximadamente entre 3 y 4 días. Es una fase donde se produce una vasoconstricción de la zona, donde recién vamos a empezar a trabajar, digamos, donde va a empezar a producirse la fase de cicatrización. Es el comienzo, imagínense la paciencia que tenemos que tener para poder lograr encontrarnos en la última fase, ¿sí? Donde se produce una vasoconstricción de la zona, ¿sí? Las plaquetas se van a aglutinar y se va a producir la cascada de coagulación. Esto dura aproximadamente unos 10 minutos. Imagínense todos los cuidados que nosotros aplicamos, cómo impactan en el tiempo de cada fase que se realiza en el cuerpito del recién nacido, ¿no? Todo lo que yo tardo, ¿no? En el recién nacido, en realizar, cómo puedo interferir negativa o positivamente en cada cosa que hago, en cada acción que hago, en estos recién nacidos. Sabemos que la cascada de coagulación en los primeros 10 minutos se produce, y que eso va a dar inicio a la fase de cicatrización, donde se liberan sustancias vasodilatadoras, ¿sí? Que van a producir la migración a la zona de macrófagos, y estos fagocitan las bacterias y capturan antígenos de neutrófilos que ayudan a la remoción de tejido dañado, ¿sí? De a poquito van haciendo un armamento de protección para ir armando una capa de cicatrización, ¿sí? O sea, de a poquito voy armándome para ir cubriendo de a poco esta herida, ¿sí? Pero esto tardan entre 3 y 4 días. Imagínense si le damos un impacto negativo en estos días a esta herida, como fuera, lo que sea, ¿sí? Una ausencia de valoración, algún contacto con alguna sustancia que tenga algún germen, algún roce con algo sucio, con unos guantes por ahí, con una manipulación inadecuada. Ya ahí estropeamos el proceso de cicatrización. Ya ahí se puede empezar a ver alguna complicación de riesgos de la infección, que es lo que habíamos visto anteriormente. Si no cuidamos bien esta herida, en este proceso que lleva días, ¿sí? Y todo va a depender del tipo de herida, ¿sí? Ya ahí intervenimos negativamente en las heridas, ¿sí? Entonces tenemos que saber cómo actuamos en cada paso de la herida, cómo la protegemos, cómo la valoramos, cómo la cuidamos, y cómo podemos intervenir oportunamente en cada uno de ellos, o sea, ¿no? Son varios días los que lleva el proceso inflamatorio, donde van produciéndose situaciones de vasoconstricción, de liberación, de migración, ¿sí? Para hacer como un escudo de la herida, y venimos y hacemos una acción sin intención e impactamos negativamente sobre esta fase, ¿no? Entonces ahí ya metimos la pata. Entonces, tratemos de cuidar con mucha cautela esta herida, ¿sí? Signos clínicos que pueden dar al cambio, ¿sí? Es el rubor, el calor, el edema, el dolor, ¿sí?
Y esto lo tenemos que ir apreciando momento a momento con las escalas, ¿sí? Si el bebé tiene dolor, si el bebé presenta edema en la zona de la herida, si hay calor, obviamente los signos clínicos, si está febril, subfebril, ¿sí? Si está termolábil, ¿sí? Básicamente esos son los signos clínicos que dan al cambio en esta fase, ¿sí? Tenemos que tener muy en cuenta esto porque estos recién nacidos es increíble el tiempo en el que te dan algún signo clínico y si uno lo desestima, ya avanzamos 10 pasos para atrás. Así, avanzamos 10 pasos para atrás. Cuando queremos avanzar 10 pasos para adelante, ¿no? Retrocedemos un montón. Entonces, poder diferenciar esto. La fase de migración y proliferación habla de básicamente de la liberación de sustancias que estimulan la migración y el crecimiento celular que reconstituye los vasos y los tejidos, ¿sí? Va a haber contracción del margen de la herida, ¿sí? Hacia adentro. ¿Qué quiere decir? Como vimos en la imagen anterior, los bordes de la herida van hacia el centro y se van a ir cerrando, ¿sí? Es como si vayan a ir tejiéndose, ¿sí? Para formar una capa de piel, ¿no? Entonces se van a ir juntando en el centro, como vimos la herida de la gastroquisis, que tuvimos la herida transversa supraumbilical, ¿no? Van todos, si bien fue intencional esa herida que se juntara hacia adentro, pero hacen ese trabajo, ¿no? Con la liberación de sustancias, va a haber crecimiento celular y esto va a hacer que se reconstituyan los vasos y van a ir de a poquito. En esta fase dura aproximadamente de 5 a 14 días aproximadamente, ¿sí? Y esta es la siguiente etapa, que es buena, digamos, ¿no? Todo esto que está sucediendo en el proceso infeccioso es buena, y no tenemos que intervenirla con nada ni ayudarla, solo tenemos que valorar y ir viendo si este tipo de heridas están yendo por el camino adecuado. No intervenirlas con ningún poquito vamos a limpiarla con alcohol, ni un poquito de Pervinox, ni un poquito de nada, ¿sí? Si no lo solicita la herida, si no lo demanda nuestra valoración, no, ¿sí? No querramos intervenir por bondad y por buena intención, que podemos echar atrás todo lo que venimos haciendo, ¿sí? Y la fase de migración, en esta fase también tenemos la cobertura de la herida, que habla de epitelización. Ya estamos entrando en el proceso de epitelización, ¿sí? Que ahora que le da paso a la otra fase, ¿sí? Que es la fase de remodelación, ¿sí? De maduración, donde donde se va a formar un nuevo tejido que va ganando fuerza, ¿sí? Que va a poder ayudar a completar el proceso de maduración del mismo, ¿no? Va ganando un poco más de fuerza el tejido que va creciendo, ¿sí? En esta fase puede interrumpirse debido a factores locales y sistémicos. Esta fase va a ser básicamente un poquito más digamos, se puede llegar a ver un poquitín alterada por la hidratación, por la nutrición del recién nacido, ¿no? Acá va a interferir un montón de esto que les decía. Va a haber la liberación de colágeno, ¿sí? Que asegura el nuevo tejido en el lugar afectado. Y esto a nosotros nos ayuda un montón a entender qué importante son estos aspectos del recién nacido, ¿no? Si un recién nacido está bien hidratado, bien nutrido, y qué mejor la leche de la madre, ¿sí? Obviamente hay cirugías en las que el recién nacido ya puede empezar a nutrirse cuanto antes, ¿sí? Por eso habla de la nutrición. Qué importantes son estos factores, ¿no? Como hidratación y nutrición para poder ayudar al proceso de cicatrización, a la liberación de colágeno para reforzar más este tejido, ¿no? Bien, vamos a pasar a la siguiente. ¿Y qué entendemos por cura húmeda? ¡Wow! Es un tema, la verdad, que muy, muy, muy interesante, porque hoy la recomendación es hablar de cura húmeda, ¿sí? Y no de cura seca como hace mucho tiempo, ¿sí? Y por eso quiero profundizar un poquito más sobre esto.
hace mucho tiempo hablábamos de cura seca, que era lo ideal, que era se podría decir, la cura, digamos, de elección. Pero la cura seca convencional retrasa la cicatrización, ¿sí? Todo lo contrario a lo que queremos hacer. Si bien mantiene la cura limpia, ¿sí? Limpia y seca para prevenir infecciones, lo que hace es ser responsable de disminuir la temperatura en el lecho de la herida, y para nosotros es muy importante, y esto es a diferencia de la cura húmeda, porque la cura húmeda favorece el proceso de cicatrización en cuanto a la humedad y la temperatura, y ahora vamos a ver por qué, ¿sí? Además, lo que hace es eliminar la humedad, que es lo que yo le decía a diferencia de la cura húmeda, ¿sí? Provoca la resequedad y la muerte de células sanas, y estas células a nosotros nos sirve porque va a favorecer el proceso de cicatrización, ¿sí? Básicamente no está recomendado hoy, ¿sí? Lo que hace la cura seca es origina la formación de una costra, ¿no? La cual se va a fijar en los planos inferiores mediante las fibras de colágeno, ¿sí? Entonces, se van a ir formando costras que puedan, digamos, atentar el progreso de esta herida, ¿sí? Y pueden exponerlos al ingreso de algún agente patógeno. Entonces, por eso es saber qué acciones debemos tomar, se pregunta, ¿no? Nuestro amigo acá. ¿Y qué acciones debemos tomar ante una cura? ¿Húmedo o seca? ¿Lo dejo al aire libre? ¿Lo dejo seco? ¿Lo dejo húmedo? ¿Mantengo la temperatura? ¿Sí? Entonces, en cuanto a esto, es importante porque la herida va a encontrarse húmeda, como les dije, húmeda en el sentido, no seca definitivamente, pero cuando está realizando su proceso de cicatrización, como vimos anteriormente, van a suceder un montón de procesos, ¿sí? Que van a hacer que la herida se encuentre húmeda en ese aspecto, ¿sí? Porque va, digamos, a cicatrizar fisiológicamente, ¿eh? Así que no estaría mal, digamos, que esa parte de la herida esté húmeda, ¿sí? Hay evidencia científica disponible que demuestra la efectividad, obviamente, de esta clínica y las ventajas en la relación costo-beneficio de esta cura, ¿eh? No es algo que estemos nosotros inventando, sino que esto está recomendado y evidenciado, ¿sí? Tiene muchas ventajas, ¿sí? Esta cura húmeda, ¿sí? Porque lo que hace es acelerar el proceso de cicatrización, como ya habíamos dicho anteriormente, limita la entrada de bacterias patógenas y obviamente permite el contacto con el exudado, ¿sí? Que obviamente evita el contacto con agentes patógenos, ¿sí? Eso lo que va a hacer es poder, al limitarlo, lo que va a hacer es mejorar el proceso infeccioso, ¿sí? Va a haber migración celular, lo que va a prevenir el exudado, ¿sí? De que no haya tanto exudado, va a proteger la contaminación, va a protegerlo de la contaminación externa, o sea, todo lo que es relacionado al cura húmeda y todo el proceso fisiológico que realice la cicatrización va a ser intervenido de manera positiva, evitando que entren agentes patógenos, que pierda vitalidad, ¿sí? La acidificación del pH nos va a ayudar un montón porque va a generar un ambiente bacteriostático, y va a protegerlo de la contaminación externa. O sea, es como que se va a armar de un escudo, ¿sí? Con todas estas ventajas que tiene para favorecer el proceso de cicatrización y disminuir los riesgos, los riesgos de que tenga dolor el recién nacido, ¿sí? Así que por ese lado es muy importante, pero también es importante, ¿sí? Utilizar apósitos adecuados con los que contamos en el mercado, ¿sí? Utilizar apósitos disponibles para lograr una cura húmeda, ¿sí? Hay un montón de apósitos en el mercado, ¿sí? Pero tenemos que utilizar los apósitos correctos, en los tiempos correctos y en el recién nacido que realmente lo necesita en ese momento.
Por eso la cura húmeda es la recomendación hoy, y no la cura seca, que es exponer la herida al exterior y que se seque y se seque y se seque, ¿sí? Porque obviamente tiene sus desventajas. Y cuando hablamos de apósitos hidrocoloides, es importante reconocer que los hidrocoloides son uno de los apósitos que nosotros contamos en el mercado y que utilizamos muy frecuentemente como segunda piel para prevenir lesiones en ¿sí? En estos recién nacidos. Son materiales que están compuestos por un montón de propiedades específicas, pero básicamente estos hidrocoloides lo que a nosotros nos va a ayudar es en debridamientos autolíticos, ¿sí? Se usa hasta donde hay un exudado moderado, ¿sí? Favorece la fase de granulación en heridas planas, sin riesgos de infección, ¿sí? Favorece la epitelización, ¿sí? Entonces tenemos que, digamos, ser conscientes de poder utilizarla, más allá de como segunda piel, podemos utilizarla para favorecer, digamos, este proceso. Yo puse esa imagen allí porque nosotros utilizamos para esta herida, que obviamente tuvo una complicación, utilizamos el hidrocoloide porque si bien la cubierta es de poliuretano y puede ser permeable al oxígeno, nunca dejamos no es un apósito oclusivo, ¿sí? Nosotros logramos con el uso del hidrocoloide sobre la herida es favorecer el proceso de cicatrización y ayudó muchísimo. Entonces logramos que esta herida se cicatrizara adecuadamente, ¿sí? Está recomendado, se puede utilizar en algunas oportunidades, no tiene un agente medicamentoso, se podría decir. ¿Sí? Bien, tenemos los alginatos. Qué desafío con los alginatos, ¿no? Porque los alginatos hoy frecuentan nuestra unidad hace mucho tiempo, ¿sí? Así que tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de medicación, de apósito, ¿sí? Son alginatos polisacáridos naturales derivados de las algas marinas, ¿sí? Son fibrosas y altamente absorbentes, por eso que lo usamos y lo elegimos mucho. Al entrar en contacto con el exudado se realiza un intercambio. El alginato absorbe sodio y libera calcio. Atención, absorbe sodio y libera calcio. Y tenemos que tener mucho cuidado. Se utiliza para curaciones, está asociado al uso de hidrocoloides, ¿sí? Que quiere decir que ponemos un pedacito o lo que necesitemos de alginato sobre la herida y arriba sellemos los fijemos más bien con hidrocoloide. Esto lo que hace es complementar, no es que los compuestos del hidrocoloide potencien su función, ¿sí? Simplemente lo que hace es, pongo el alginato sobre la lesión o sobre la herida que quiero trabajar, ¿sí? Fijo con hidrocoloide y lo que va a hacer es, como dice, complementa su función, pero hace referencia a que no es que van a potenciar la acción, sino que va a fijarlo adecuadamente para que eso no se salga y que cumple lo que tiene que cumplir, ¿sí? La función que tiene que cumplir ahí. Pero ¿qué pasa? No hay evidencia de seguridad de uso del alginato de calcio en recién nacidos, ¿sí? Por esto que decimos, el alginato absorbe el sodio y libera el calcio, ¿sí? Y esto puede ser riesgoso para los recién nacidos de alguna manera, entonces, y más para los recién nacidos prematuros. Siempre hacemos mucho foco en estos niños prematuros. Por eso es importante tener mucho cuidado de cuánto, cómo y dónde vamos a usar el alginato de calcio, ¿sí? Siempre todos los apósitos que utilicemos tienen que tener evidencia científica. En cuanto a apósitos adhesivos, tenemos que saber que son las láminas de plástico transparentes y adhesivas, que son semioclusivas, ¿sí? Que nos ayudan a tener una buena visualización de la herida, en el caso de que la utilicemos, es permeable al vapor y al oxígeno, son impermeables al agua y a las bacterias, ¿sí? Así que no tenemos riesgo de que puedan llegar a entrar algunas.
estos apósitos adhesivos son flexibles, nos van a ayudar a poder, a que el recién nacido no tenga una limitación en el movimiento, ¿sí? No son de primera elección para las curas de heridas limpias. Así que en este sentido no es que las tenemos que utilizar de primera elección. Bien, pero ¿qué pasa? Tenemos tantos apósitos, tantas sustancias para aplicar que no sé ni cuál voy a elegir en el momento, adecuado. Regina Valverdi y Mariana Turturisi nos compartieron estos tipos de productos, ¿sí? Y en qué momento podemos llegar a utilizarlo. Es una recomendación que ellas nos hacen del año 2005 y que hoy en la actualidad siguen siendo utilizadas, ¿sí? La realidad es que todo va a depender del tipo de herida, del tipo de complicación que tengamos en ese momento, ¿sí? Y para qué lo vamos a utilizar. Entonces, es importante poder también contar con estas fuentes que nos ayudan día a día a poder trabajar de una manera, digamos, ¿cómo les puedo decir? No sistemática, pero conjunta, que todos hagamos lo mismo, porque tenemos que ir para el mismo camino, ¿sí? Pero bueno, tenemos muchas opciones y no sabemos cuál vamos a poder elegir. Y todo esto va a depender de él, de las características de la herida o la complicación, ¿sí? En cuanto a los hidrogeles, ¿sí? Tenemos que saber que son compuestas de polímeros espesantes y humectantes que crecen, digamos que crecen básicamente se utiliza para heridas infectadas y favorecen la epitelización, ¿sí? Incluyen aguas y absorbentes, digamos, estos, como vemos acá en la imagen, son geles, ¿sí? Favorecen la epitelización, ¿sí? Se utiliza, tiene un alto poder de absorción, ¿sí? Y elimina componentes tóxicos del lecho de la herida, mantiene la humedad y la temperatura. Son útiles para el área de costras secas y necróticas, ¿sí? Como estamos viendo, y se utiliza hoy en la actualidad para heridas por extravasación o lesiones isquémicas. Esto es un ejemplo de para qué seguramente la mayoría lo utilizamos, pero también se puede utilizar para este tipo de heridas, ¿sí? Todo obviamente, siempre les dije, va a depender mucho de las heridas que tengamos en ese momento. Pero para que lo conozcan un poco, esto lo utilizamos frecuentemente en este tipo de lesiones isquémicas, ¿sí? Pero los hidrogeles sí, este gel, digamos, se presentan como un gel amorfo o en láminas también, ¿no? Todo eso lo vamos a utilizar en base a la necesidad que nosotros, pero bueno, lo bueno es que se puede utilizar en heridas infectadas y favorecen la epitelización. No son adecuadas para el caso de heridas muy exudativas, ¿sí? Hay que tener muy en cuenta eso con los hidrogeles. Bien, y antisépticos, wow, qué temas, ¿no? Los antisépticos es otro desafío para nosotros, porque cuando hablamos de antisépticos, decimos, bueno, herida quirúrgica, antisépticos, ¿sí? Pero bueno, no debería de ser así. Tenemos el alcohol, es muy conocido el alcohol, se utiliza hace muchos años, es utilizado en la actualidad y hoy también, ¿no? Pero ¿qué pasa? El antiséptico en los recién nacidos puede ser muy tóxico, y más para los prematuros. Vuelvo a repetir, yo siempre quiero hacer mucho foco en esto y que tenemos que diferenciar. Pueden ser tóxicos para la piel pero no producen reacciones alérgicas. Lo que hace este antiséptico, el alcohol, es desnaturalizar las proteínas, ¿sí? Entonces, altera el proceso de cicatrización. Las concentraciones recomendadas son el 70% porque tienen mayor efectividad, ¿sí? Pero producen menor resequedad, ¿sí? Pero son tóxicos, así que por lo menos no está recomendado para los recién nacidos, ¿sí? No es un antiséptico de primera elección sobre la piel de los recién nacidos. Así que tenemos que tener mucho esto en cuenta. Todo obviamente va a depender del comité de infectología con el que contamos en nuestro servicio, así que tenemos que tener muy en cuenta qué es lo que vamos a utilizar sobre la piel.
Así que bueno, hoy en día utilizamos este antiséptico para desinfectar superficies inanimadas, pero la realidad es que tenemos que tener mucho cuidado en utilizarlo sobre la piel de los niños. La iodopovidona es un yodo molecular, ¿sí? Hipovidona, que causa irritación y deja manchas en la piel cuando son utilizadas, ¿sí? Hoy se utiliza en el campo quirúrgico, ¿sí? En el momento de la intervención. Lo que tiene esta iodopovidona es que da una rápida absorción cutánea, que altera, lo que puede hacer es alterar el funcionamiento de las glándulas tiroides del recién nacido. Está contraindicado como uso de antiséptico también dentro del uso neonatal, ¿sí? Es actualmente no recomendado, es utilizado, pero lo que podemos hacer, obviamente no vamos a ir mañana a nuestra unidad de cuidados intensivos y decir no más alcohol, no más iodopovidona, porque no está recomendado. ¿Saben qué? Nos van a, no sé, tener mal visto, porque la verdad que la idea de generar cambio no es de esa manera, ¿no? Pero bueno, de a poquito poder ir concientizando y trabajando con evidencia científica para poder, digamos, disminuir su uso por lo menos. En el caso de que se siga utilizando, lo que podemos hacer es apenas llega, o si nosotros tenemos la oportunidad de ir al quirófano con estos niños, es poder retirar cuanto antes los restos de iodopovidona del cuerpo del recién nacido, ¿sí? Pero bueno, eso no nos garantiza a nosotros que no se haya absorbido una parte en él, ¿sí? Al momento de aplicar, durante la intervención, al finalizar, ¿sí? Pero bueno, lo que podemos hacer es esto, ¿sí? De poder retirar cuanto antes con una gasita suave o un algodoncito con agua estéril tibia, y poder ir en forma tópica a retirar en un ambiente cálido, ¿sí? Eso por un lado. La clorexidina, hablamos un poquito de la clorexidina anteriormente con el baño prequirúrgico, está recomendado en la unidad de cuidados intensivos neonatales, obviamente que en distintas de sus presentaciones, ya sea en solución jabonosa, en spray, en líquido, ¿sí? Básicamente se puede utilizar en recién nacidos, ¿sí? Es un bactericida de amplio espectro, no es irritante, carece de reacciones sistémicas, ¿sí? A diferencia de los otros antisépticos, y como les dije, se puede utilizar en recién nacidos. Y obviamente hay que identificar la concentración para utilizar en los prematuros. Hoy hablamos de recomendaciones de clorexidina a porcentajes muy bajos, al 0,5%, al 2%, en los niños prematuros chiquititos, ¿sí? Bien. Y como una creación, como unas recomendaciones que nos hacen King, Alice y colaboradores, ¿sí? Del 2014, como esto que veníamos hablando desde el comienzo, que la creación de guías basada en evidencia científica para el manejo y cuidado de las heridas quirúrgicas son sumamente importantes para el uso de nuestro servicio, ¿sí? Ya que podemos sistematizar y programar todo aquello que queremos realizar con tiempo y cuidado adecuado en estos recién nacidos, ¿no? La creación de guías clínicas basadas en evidencia científica a nosotros nos ayuda mucho para poder llevar adelante un cuidado óptimo, ¿sí? El cuidado de las heridas en el recién nacido, ¿sí? Y pediátricos son similares a los adultos. Similares, pero no iguales. Por eso es que nosotros no tenemos que generalizar los cuidados. Hace tiempo había leído un artículo sobre miel médica, ¿sí? Que se utiliza como una alternativa de curación de las heridas. No está recomendado en recién nacidos, si bien se encontró evidencia, obviamente, que prometedoras sobre el uso de la miel médica, en concentraciones de médicas, ¿sí? Pero no se recomienda su uso en recién nacidos, ¿sí? Por eso se dice que es igual, ¿sí? Digamos, son similares los cuidados sobre las heridas, pero no son iguales, entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto. Lo otro que no nos recomiendan es el uso de apósitos impregnados en plata como tratamiento para la herida, ¿sí?
no es recomendable su uso en niños, ya que carece de una evaluación rigurosa, porque el uso de plata en recién nacidos, ¿sí? Puede ser tóxico, porque no está seguro. Si bien tienen efectos positivos en adultos, en recién nacidos no. Los apósitos utilizados para el tratamiento de las dehiscencias de las heridas, como el alginato, hidrofibras, hidrogeles, hidrocoloides, esto es lo que venimos hablando, tienen que estar relacionados y tienen que utilizarse según las características de las heridas, ¿sí? Vamos a hablar sobre las complicaciones, ¿sí? Se nos va rápido el tiempo. Tenemos que saber que las complicaciones pueden ser multifactoriales, ¿sí? De todo lo que venimos viendo, de nuestros cuidados oportunos, en el momento oportuno, con la sustancia oportuna, ¿sí? Todo lo que nosotros hacemos es para garantizar un proceso de cicatrización efectiva. Pero ¿qué pasa? Las complicaciones no solo se van a deber a eso, pueden ser multifactorial, va a estar dada por la condición del recién nacido, el tipo de herida, que es lo que venimos hablando, la calidad de la técnica quirúrgica utilizada, las condiciones de asepsia del instrumental y el medio que lo rodea en el momento de la intervención y el posquirúrgico, ¿sí? Una de las complicaciones más frecuentes, se podría decir, es la dehiscencia de la herida, ¿sí? El hematoma, la eventración, la evisceración, las lesiones de la piel circundante, las extensiones en la estadía de la internación son una de las complicaciones, ¿sí? Ya que va a prolongar la internación de este niño, todas estas complicaciones, la infección y una fistulización. Pero nosotros vamos a hacer foco en lo más frecuente, se podría decir. El hematoma es la acumulación de sangre en los tejidos alrededor de la herida, como vemos acá en la imagen, ¿sí? Que comprometen básicamente la herida. Básicamente su origen es en órganos profundos, ¿sí? Si se fue una herida con intervención profunda, ¿sí? Se puede dar esta complicación, ¿sí? No requiere tratamiento quirúrgico. La infección se puede deber, sí, es una complicación también básicamente frecuente, como les decía, que tenemos que tratar de prevenir este tipo de complicaciones. Es una de las primeras causas de morbimortalidad. El CDC en el 2013 reportó que la profilaxis antimicrobiana no modificó esta incidencia, pero ayuda, ¿sí? Así que es una de las recomendaciones. Si bien no modificó esto, que es lo que yo le decía, no prevenimos completamente la infección, pero sí disminuimos el riesgo. Bien, y esto es a lo que más ojo tenemos que darle, tenemos que tener mucho cuidado, a la dehiscencia. La dehiscencia es una de las complicaciones más frecuentes también, ¿sí? Y tenemos que evitarlas. Básicamente es la separación de la parcial o total de los bordes de la piel y del tejido celular subcutáneo. Puede provocar evisceración, ¿sí? El uso de antisépticos y tratamientos locales pueden ser beneficiosos y perjudiciales, y todo va a depender en la instancia en la que la apliquemos. El uso de sustancias hiperosmolares, como la sacarosa, que es la azúcar blanca que utilizamos para favorecer por segunda intención este cierre, es muy utilizada en nuestros medios, ¿sí? Pero bueno, nos cuesta todavía encontrar evidencia científica sobre la aplicación de esto, ¿sí? Pero bueno, una de las utilizaciones una de las elecciones hoy en el día es el bálsamo de Perú, que tampoco hay evidencia que sustente el uso de esto, porque las resinas del bálsamo son tóxicas para la piel de los recién nacidos prematuros, ¿sí? Bien, y qué importante es el manejo del dolor, ¿no? El manejo del dolor en estos pacientes quirúrgicos, acá tenemos mucho para hablar, pero si no se nos va a ir la hora, pero yo acá quiero hacer un poco de foco, porque es muy importante para estos recién nacidos poder hablar y poder tratar el dolor en esta instancia quirúrgica, ¿sí? Como les digo, el manejo del dolor va a estar relacionado en la instancia quirúrgica donde este recién nacido se encuentre. Básicamente se utilizan opioides para estos, que es la recomendación, ¿sí? Cumplen mayor efecto sedante y analgésico para el dolor moderado o grave de estos opioides. Así que el uso de estos analgésicos o sedantes, ¿sí? Nos tiene que a nosotros dar una alerta, porque también tenemos que ser muy rigurosos, muy estrictos al momento de utilizar.
tenemos tratamientos no farmacológicos y farmacológicos y todo va a depender de la instancia quirúrgica en donde nos encontremos. El tratamiento farmacológico va a estar relacionado con el uso de morfinas, fentanilos o AINES como el paracetamol, ¿sí? A bajas, altas o medianas dosis, en bolos, en paralelos, constantes, ¿sí? Digo en bolos porque tal vez en la unidad de cuidados intensivos que nosotros, en la que nosotros nos desempeñemos, utilizamos obviamente bombas para poder administrar, pero tal vez en la sala de quirófano, en algunas instituciones no contamos con esas salas y no tenemos la oportunidad de contar con enfermería dentro del quirófano que puedan manejar las bombas y así el uso de estas drogas, ¿sí? Entonces, tenemos seguramente el equipo de anestesia va a utilizar sedantes para estos recién nacidos, y en esa instancia, cuando nosotros recibimos en nuestra unidad al paciente quirúrgico, bajo efectos de analgesia, con signos tal vez de dolor, tenemos que poder valorar esa instancia, ya que este recién nacido se puede despertar, ¿sí? Se puede despertar, puede empezar a manifestar dolor, y tenemos que estar atentos, ¿no? Porque en el informe del equipo tratante que intervino, ¿sí? Nos digan que por ahí el recién nacido recibió tantas gamas de fentanilo, tantos miligramos de morfina, ¿sí? Nosotros tenemos que desestimar que al bebé no se le pase el efecto de esa sedación, de ese analgésico, ¿sí? Tenemos que estar muy atentos al manejo del dolor, porque estos recién nacidos pueden chocarse del dolor, ¿sí? Estar muy atentos y trabajar con el equipo de neonatólogos para poder iniciar un paralelo de analgesia cuanto antes, porque el efecto de la sedación puede ser que dure muy poco, ¿sí? Así como también que dure bastante, y poder acompañar a la familia y explicarle esto, que más allá de que va a hablar obviamente con el equipo tratante, dejarlos tranquilos, que el bebé está bajo el efecto de la anestesia, de la analgesia, por eso está tranquilo y es importante que lo haga, y todo va a depender obviamente de la herida quirúrgica, de la intervención quirúrgica que le realizaron, ¿no? Entonces, estar atentos a valorar el ingreso del recién nacido, cuando ingresa a la sala, estar atentos a qué analgesia o sedante recibió, a qué hora, balance de ingresos y egresos, contención a la familia, poder explicar a la mamá, al papá, a la familia del niño lo que se le va a realizar, lo que concierne a nuestras conductas, ¿sí? Estar atento a los paralelos, rotularlo, prepararlo con técnica estéril, rotularlo, administrarlo con técnica estéril, sobre una vía segura, ¿sí? Ya sea central o periférica, ¿sí? Hoy en la actualidad se recomienda el uso de la morfina porque tiene menos efectos adversos, se podría decir, en relación al uso del fentanilo, ¿sí? La idea es poder utilizarlo en paralelos, ¿sí? En bombas de infusión continua, y no realizar bolos por el efecto que puede producir, ¿sí? Después, en otras instancias quirúrgicas también podemos utilizar el tratamiento no farmacológico, tal vez en un posquirúrgico, en otra instancia donde ya estemos un poco más controlada la situación del dolor, ¿no? Entonces, poder utilizar el método canguro, la contención de la madre, succión no nutritiva, ¿sí? Pero siempre prestemos atención a los signos vitales, signos clínicos de lo que es el manejo del dolor, ¿sí? Pero tenemos que estar muy atentos a esto, a cómo ingresa, cómo está durante, ponerle cuanto antes un paralelo. Si está indicado un paracetamol cada 8 horas, no esperemos a que el bebé llore, cuanto antes poder administrarlo y poder evaluar y poder manejar a tiempo, ¿sí? Porque una vez que se instaura el dolor es muy difícil disminuirlo. Imagínense, en un niño que es muy difícil que les diga, me duele, y que llore, y que llore, y que llore, y que llore, 5, 10, 1, 30 segundos, para ellos son sumamente importantes. El impacto es muy negativo al cerebro, ¿sí? Al impacto del neurodesarrollo. Entonces, tenemos que estar muy atentos a esto, ¿sí? Ser más conscientes y empáticos de que cuanto antes tenemos que actuar con estos pacientes que están en una instancia grave, delicada,
y muy, muy vulnerables, ¿sí? La termorregulación va a impactar sobre esto también, porque son pacientes que vienen de quirófano, ¿sí? Entonces, muchas veces son pacientes que vienen hipotérmicos, con mucho más requerimiento de oxígeno, ¿sí? Entonces tenemos que intervenir, es el paciente más grave del momento, ¿sí? El paciente postquirúrgico. Bien, y para eso es importante contar con unas escalas, como siempre les dije, normatizar guías, escalas, ¿sí? Y bueno, yo acá les presento, seguramente ya la conocen, la escala de Kries, que es la escala del dolor en el postoperatorio de 1995 por Krechel, ¿sí? Donde tiene los parámetros del llanto, de la FIO, de la frecuencia cardíaca, de la tensión arterial, de la expresión y del periodo del sueño. Entonces acá vamos a tener una puntuación. Cuanto más alto, más conductas, o sea, conductas más rigurosas hay que tomar, y cuanto más bajo es el valor, digamos, podemos valorar que el recién nacido se encuentra en una instancia de dolor nula, se podría decir, ¿sí? Básicamente en los recién nacidos que están intubados es importante poder puntuar en base a los movimientos faciales y bucales que haga, porque eso también, que son la expresión, ¿sí? Pero es importante que las salas de pacientes quirúrgicos cuenten con esta escala y que también estén disponibles como la escala de la piel que la habíamos presentado anteriormente, que esté disponible en el chasis, ¿sí? Si tienen ustedes un servicio donde focalizan a los pacientes quirúrgicos, contar con esto accesiblemente, ya sea en el chasis, en la historia clínica, o en la unidad del bebé, también podemos poner esta escala, ¿sí? Plastificada para prevenir la acumulación de gérmenes, ¿no? Pero digamos de una manera más segura. Bien, habíamos dicho que una de las lesiones también es la lesión de la piel circundante, ¿sí? Esta es una de las lesiones que se pueden producir, como un eritema. Alrededor acá ya tenemos una herida cicatrizada, ¿vieron? Pero ¿qué pasa? Se está produciendo la lesión circundante de la herida. Pero bueno, ya en este proceso nos estamos quedando un poco más tranquilos, pero bueno, es una piel que recién está tomando fuerzas y vitalidad, y con algún tipo de riesgos, ¿sí? Tenemos que estar muy atentos a este tipo de heridas, porque se puede dar en un proceso donde una herida esté recientemente cerrada, ¿sí? O finalizando su proceso de infección. Bien, y digamos, como recomendación, es importante tener y saber que se debe hacer un cultivo antibiogramas de las heridas, como veníamos hablando, para poder detectar el germen y poder actuar en ese momento con el antibiótico de elección para ese germen que está atacando, ¿sí? Y no se aconseja utilizar antibióticos sistémicos debido a la toxicidad para evitar resistencia bacteriana sobre la herida sistémica, ¿sí? La curación y la limpieza de la herida con frecuencia y los apósitos no deben ser impermeables, ¿sí? El desafío de la evidencia científica de las intervenciones, así como los productos del mercado, ¿sí? Tenemos que tener evidencia científica para saber con qué vamos a trabajar, qué es lo más conveniente para estas heridas, ¿sí? Tenemos que ir actualizándonos constantemente, poder buscar, decir, bueno, hoy están poniéndole algún producto con plata en la piel de la herida, bueno, vamos a buscar evidencia científica para ver si estamos en lo cierto o no, qué efectos produce, ¿sí? Buscar en evidencia científica en buscadores, en revistas con sustento científico avalado, ¿sí? Esto nos va a ayudar a mejorar el cuidado de nuestros recién nacidos. Bien, bueno, muchas gracias por haber compartido con nosotros esta hermosa tarde. Es un desafío para nosotros las heridas quirúrgicas, por haberme escuchado, por darme esta oportunidad de poder compartir con ustedes, y bueno, quedo a disposición de todos ustedes en cuanto pueda ayudarlas. Estaré muy, muy contenta. Y saber que el talento gana partidos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia gana campeonatos. Así que juntos podemos lograrlo, juntos podemos lograr ganar muchas batallas, y el desafío con las heridas son batallas que podemos ganar junto con la familia. Muchas gracias.